Bienvenidos a sesión 1. Hablemos de autismo. Hola, mi nombre es Natalie León, soy fundadora y presidenta de la agrupación Cuidadores Seateno y hoy día estoy muy feliz aquí acompañada de mis grandes amigos Ignacio Pacheco Vilches y Diego Infante. Vamos a hablar un poco de autismo. Bueno, mi nombre es Ignacio Pacheco Vilches, soy psicólogo de profesión, trabajo con niños, adolescentes y adultos, con espectro y sin espectro, por supuesto. Así que la idea de esta charla también es resolver las dudas a través del Instagram y también con las personas que tenemos aquí para poder ir haciendo este conversatorio, aprovechando que tenemos a Diego desde su propia experiencia, a Natalie de su experiencia como madre y la mía que es un poco más clínica en realidad. Bueno, hola, soy Diego Infante, un autista que se dedica a dar charlas de autismo en primera persona y sobre la prevención del bullying, en realidad a donde me inviten. Estamos en casi todo Chile, estado de Porvenir, aún más al sur del estado, en Cabo de Hornos, Puerto Williams, la comuna más al sur y austral del mundo, y lo más al norte que quiero decir que yo estoy abierto para todo el mundo, doy charlas para todo tipo de público, sean estudiantes de primero básico, cuarto medio, profesores, funcionarios de la salud, para todo público en realidad. Y básicamente, ¿qué es lo que hago? Es hablar de autismo en primera persona, entregar un mensaje esperanzador, explicando que muchas veces se puede llegar mucho más lejos de lo que se pronostica, pero todo eso dependiendo del apoyo familiar, el apoyo terapéutico, el apoyo del entorno, las circunstancias de la vida. Y bueno, más que nada también hablo del autismo, de las diferentes realidades que hay en el autismo, y hablo de la prevención del bullying y aclaro cosas. Por ejemplo, la pregunta que hicieron anteriormente con relación al autismo. Sí, no todo es autismo, lógicamente, pero sí habemos muchos autistas. Hay un mito. O sea, se dice que el autismo es una moda, así que estamos a la moda los autistas. No. Lo que acabo de decir es de derribar otro mito al decir estamos de moda. Estoy bromeando. Las personas autistas podemos hacer bromas, pero no es más difícil. Es más difícil porque somos muy literales, pero con la práctica podemos hacer bromas. Y les voy a decir una broma: el autismo estamos de moda total. Eso es una broma. Pero lo que quiero decir es que el autismo no es que sea una moda. Lo que pasa es que los autistas siempre hemos existido. Solo que antes se desconocía mucho sobre el autismo y ahora, como se sabe mucho más sobre el autismo, ahora es mucho más fácil de diagnosticar. Entonces hay muchos autistas que pasaron por diagnósticos erróneos o sin diagnósticos, como mi caso, y pasaron por terapias, tratamientos erróneos. Pero ahora, como se sabe mucho más de autismo, ahora es mucho más fácil de diagnosticar. Entonces los autistas siempre hemos existido, pero antes eran pocos los con diagnóstico y ahora muchos con diagnóstico. Entonces eso, y bueno, ¿quiénes pueden hacer el diagnóstico? Tal como habías comentado, tengo el disco duro con los nombres repletos, de verdad, me cuesta. Ignacio, ya. Bueno, Ignacio, claro, los neurólogos, pero también los psiquiatras pueden hacer la evaluación de diagnóstico de autismo, pero generalmente siempre con un equipo multidisciplinario. Por ejemplo, en mi caso me diagnosticó una neuróloga, pero tuve que hacer unos test con una neuropsicóloga y con esos resultados de la neuropsicóloga, la neuróloga, ella me pudo dar el diagnóstico justamente. Así que eso. Como dice Diego, es súper importante toda esta charla y toda esta concientización que hacemos, porque en realidad, mi testimonio como cuidadora, supe el diagnóstico de mi hijo a los 12 años, súper tardío, y ahora con nuevas tecnologías también, un poquito más abrir la mente sobre el autismo, podemos ver que los diagnósticos son los chicos más pequeñitos, las niñas y niños. Yo como mamá cuidadora sufrí mucho los primeros años de vida de mi hijo, ya que los niños pasan a ser el niño problema, el niño cacho para los colegios, y uno como mamá y cuidadora sufre mucho todas esas cosas. Entonces hay una parte importante de lo que menciona la Natalie en realidad, y que tiene que ver con la forma como nosotros como papás aceptamos esta noticia en realidad, porque en estricto rigor lo primero que nosotros hacemos es tener un diagnóstico que no tenemos idea qué es,
que nos informan y que uno lo primero que recibe es como un balde de agua fría. Esta es la historia que muchos de los papás han contado en realidad. Y que es casi vivir, como ellos dicen, un duelo. Porque hay una expectativa de hijos que nosotros tenemos, que cuando nosotros tenemos hijos, o sea, los tenemos en el vientre, nosotros ya vamos planificando su vida. Cuando decimos, mira, ¿sabes qué? Se está moviendo mucho en el vientre, lo que nosotros decimos va a ser desordenado o desordenada. Y ahí a veces puede ser también. Pero cuando nos dicen, mira, tu hijo tiene una condición que se llama espectro autista, es donde todo esto se desmorona, como papá o como mamá. Y partimos con otra historia en realidad, y donde nosotros insistimos y nos negamos muchas veces y decimos como, no tiene. Y insistimos y los llevamos, por ejemplo, en los colegios que no tienen una condición para poder recibir los niños con el espectro. Y finalmente son niños que la pasan súper mal. Pero nosotros como papás insistimos en eso también, porque tenemos que llevarlo, tenemos que seguir participando porque necesitamos, como decía el Diego delante, finalmente acomodarnos a esto y que nuestros hijos sean niños normales. Y en realidad son niños normales, pues. Son niños súper inteligentes e integradores en todo también. Hay bromas que no entienden, como decía el Diego delante, pero porque somos muy literales, decía Diego, pero eso es parte también del espectro autista. Y ahí es donde nosotros tenemos que hacer un trabajo de empatía, en realidad donde tenemos que ir viendo y nosotros ir participando e ir integrándonos con nuestros niños. Entonces, tengo que identificar si mi hijo efectivamente qué características tiene. Si a él no le gusta, por ejemplo, el ruido, yo intento hacer menos ruido. No hago más ruido para que él se desespere, sino que tengo que ir identificándolo. Si me dice que en su colegio no le gusta porque sus compañeros hacen mucho ruido, entonces yo pongo ojo y digo, quizás no es el colegio que mi hijo necesita. Lo converso con el neurólogo. Yo entiendo que todos los papás nos gusta un buen colegio para nuestros hijos, pero tengo que buscar uno que sea adecuado para él, en realidad, y así que lo pueda pasar súper y mejor también. Y nosotros como papás también, porque la condición que nosotros tenemos como papá es que siempre queremos que todo funcione bien y que todo esté mejor, en realidad. Y por supuesto que todos queremos que nuestro hijo tenga un buen pasar y que la pase súper bien en su vida y que esté muy tranquilo y que tenga una vida feliz. Pero no nos equivocamos, sino que necesitamos acomodarlo. No porque yo tenga un hijo bajo el espectro, esto es distinto, sino que es lo mismo, pero más pausado, más tranquilo. Bueno, yo... Sí, bueno, solamente quiero decir, bueno, una cosa, con relación a las personas autistas, si somos normales o no, bueno, la verdad, la partida, nadie es normal. O sea, es muy relativa a la normalidad. Las personas, bueno, todos los seres humanos es muy diferente entre sí, pero es muy común que las personas autistas seamos diferentes al promedio. Pero no tiene nada de malo. Somos personas igual de importantes, en teoría, sí, pero la verdad es que somos todos diferentes. No hay nadie normal. Bueno, solamente quería aclarar eso. Y bueno, y ahora que salió la ley de autismo, los colegios deberían en el fondo estar capacitados para poder recibir y atender adecuadamente a las personas autistas, pero igual se entiende que es un proceso lento porque hay colegios que no están preparados para trabajar con inclusión, pero la idea es que en el futuro ya no haya como que buscar un colegio en específico para personas autistas. La idea es que todos los colegios tengan al menos un poco de preparación, pero hablando más como a largo plazo. Claro, si vas como hablando a largo plazo, ojalá no tan largo plazo, pero la idea es que así sea, que todos los colegios sean inclusivos. Bueno, en realidad sí, pues todos necesitamos instruirnos bastante en lo que tiene que ver con el espectro autista. Porque tal como decía Natalie, no es algo lineal. O sea, no es que tengo estos criterios y listo, tengo autismo. Sino que tengo un espectro. O sea, tengo una variedad de muchas trastornos, no trastornos, conductas, acciones que en realidad se van mezclando, y por eso hoy día podemos decir, mira, tenemos una proliferación de muchos niños bajo el espectro
Sí, pero tal como el Diego decía, y su experiencia también, fue diagnosticado no siendo niño. Hoy en día tenemos la posibilidad de diagnosticar a los niños desde el año y medio. Por lo tanto, desde ahí ya se presentan las conductas. Ya podemos visualizarlas, ya podemos ver. Cuando hablábamos del manual diagnóstico de los trastornos mentales del DSM-4, la versión anterior, lo que se hacía en realidad es que nos permitía desde los 3 años y medio. Por lo tanto, adelantarnos un par de años nos ha permitido que los niños tengan una mejor adaptación, que puedan tener un mejor futuro también, y que son importantes de tenerlos en cuenta. Hay que revisar un poquito de historia. Un poco de historia en realidad tiene que ver con que cuando hablamos de los años 50, estamos hablando que todos los niños que hoy día tienen espectro autista estarían en un psiquiátrico con una esquizofrenia. Sí, una esquizofrenia. Tendríamos esquizofrenia y estaríamos ahí encerrados. ¿Qué es lo que pasa? En realidad es que en los estudios se empezaron a dar cuenta los psiquiatras que estos niños que estaban como en silencio no tenían estas alucinaciones, no tenían estas historias que en realidad nosotros pensábamos que le estaban haciendo. Por lo tanto, se partió recién el estudio respecto de que había algo distinto en este grupo de niños. Y ahí nos encontramos con este paso, donde en realidad decimos, en realidad están como dentro de ellos, no es que tengan otras condiciones. ¿Les cuesta comunicarse? Sí. ¿No saben cómo decir las cosas? Sí. Y tienen movimientos que son típicos que nosotros tenemos en nuestra mente, porque es una caricatura también de que los niños con espectro autista están en una esquina o están haciendo su movimiento oscilante o golpeándose la cabeza o haciendo este ruido, ¿cierto? Pero no siempre se presenta de la misma forma. Es una caricatura que nosotros tenemos y es algo que nosotros también tenemos que derribar cuando en realidad somos parte, como los padres del espectro autista, o tenemos sobrinos o primos o amigos. Por lo tanto, es ahí donde nosotros tenemos que ir viendo parte de la historia también, porque es necesario. Y es necesario que nosotros bajemos todas estas ansiedades que nos produce para poder ir aceptando las historias de nuestros niños. También entiendo que los profesores a veces se instruyen bien, investigan muchas cosas, comprendo que tienen muchos niños dentro de la sala y por supuesto tienen que identificar los que son desordenados, dicen ellos, que pueden ser los que tienen TEA, los que tienen alguna otra condición, que tienen dificultades familiares. Entonces el trabajo de los profesores es arte también, hacen estas cosas. Así que no solo los papás, pues aquí todos. Bueno, a una edad que empieza a tener conciencia de que es diferente, quizás un poquito. A veces empieza como a dar cuenta solo que sí, es diferente. Quizás hasta incluso un poco antes de eso, sí, para que pueda saber por qué es diferente, entenderse a sí mismo. Creo que puede ser súper bueno y explicarle como que es es un tremendo espectro, entonces como contarle que hay diferentes realidades en el autismo, explicarle lo que es y como en todas sus extensiones, que sepa que hay autistas que son de todas las edades, de todos los géneros, autistas que necesitan mucha ayuda. Por ejemplo, autistas que son no verbales, autistas que necesitan, por ejemplo, ayuda para ducharse siendo adultos, pero también explicar que hay autistas que han logrado ser independientes, tienen trabajo, estudios, familia. Entonces, como contar que hay una gran diversidad dentro del espectro autista, como para que no se asuste y piense como, entonces, autista, voy a vivir mi mundo, no voy a poder hablar con nadie, que es lo que algunos van a pensar. Entonces, como contar que es un gran espectro y hay muchas realidades. Sí, a mí me pasó con mi hijo que cuando lo diagnosticaron tenía 12 años. No le dije al tiro, obviamente, porque quedé como en shock, pero después de un tiempo conversando con él, yo le dije, porque me preguntaba, ¿qué te dijo la tía? ¿Qué te dijo la tía? Yo le decía a él, ¿tú te sientes diferente? ¿O hay algo en ti que ha cambiado después de haber ido a este diagnóstico? No, yo me siento igual. Yo le dije, está bien, solamente que ahora tenemos el nombre, explicándolo así, porque él no sabía por qué actuaba de alguna forma o por qué se frustraba tan rápido, porque tenía estos comportamientos que la gente miraba raro. Entonces es autismo, es su nombre, pero
sigamos siendo en la casa lo mismo, cambiamos algunas rutinas, sí, porque ahí en ese tiempo la psicóloga nos empezó a explicar que él tenía que tener rutinas por su autismo, era muy de rutina. Entonces hay niños que son más estructurados, hay niños que como dijo Ignacio, de revista o de película, que es súper ordenadito y todo. Mi hijo no es así, mi hijo es desordenado, no le gusta el orden ni una cosa, y siempre me dice que su mente es muy ordenada. Yo lo dejo porque en realidad eso es lo importante, que como mamá, como cuidadora, quiero verlo feliz, a él realizado, así como dice el Diego, con herramientas de vida. Eso es lo que yo necesito para él. No quiero que él tenga depresiones ni se frustre así tan rápido con la vida que a veces el sistema le hace llevar. Yo quiero que él sea feliz y que cumpla sus sueños, sus expectativas, porque en realidad está también como el mito de que siempre el chico autista o la chica autista es adulta y se queda con los papás siempre. Y no, pues acá tenemos al Diego, que el Diego pasa siempre viajando. Claro, él tiene una vida más independiente, más libre, así que yo siempre le digo a él que es un referente para los jóvenes y adultos autistas, porque sí se puede. O sea, tú puedes hacer muchas cosas. Sí. Lo único que hay que, como me dijo saber la psicóloga, es estructurarse en algunas cosas o ordenarse para que ellos también sean felices y tengan una calidad de vida. Sí. Además de eso, hay que considerar que para poder entregarle la noticia finalmente, tiene que ver con un momento más de liberación para muchos de los chiquillos o adultos que tienen espectro. Porque nos hemos encontrado, por ejemplo, con adultos, con papás, donde dicen como, generalmente los papás van donde el psicólogo, donde el neurólogo, porque sus hijos hemos visto que tienen dificultades o algo le pasa, pero no nos vemos nosotros. Entonces, cuando el neurólogo nos dice, bueno, evalúense ustedes también, porque quizás también pueden tener o pueden estar bajo el espectro, cuando el papá o la mamá hacen la evaluación y uno de los dos, por ejemplo, tiene espectro autista, es donde generalmente los adultos dicen, ahora entiendo muchas cosas, entiendo por qué no entendía las bromas de mis amigos, por qué no podía compartir con ellos, a qué se debía entonces de que ellos me alejaran o yo me alejaba de ellos, que se hacía una fiesta y yo ya terminaba ahí con los ruidos, entonces me iba. Entonces, todas esas cosas las puedo comprender. ¿Cómo yo se lo podemos explicar? Es decirle, en realidad, que las conductas que él tiene son conductas, como decía Diego, esperables y normales dentro de la vida de cada persona. En estricto rigor somos todos diferentes, ninguno de nosotros es igual a otro. Por lo tanto, cuando hablamos de normalidad es porque tenemos una norma solamente, es decir, tenemos las características que todos cumplimos, pero cuando excedemos esa norma o salimos de ella, no somos anormales, o sea, no somos enfermos, sino que tenemos un espectro o tenemos una condición que es distinta, que nos lleva o que nos invita a pensar de una forma diferente. Por lo tanto, es netamente incorporador. Con las familias en lo concreto, no es sentarnos juiciosamente y decir, te tenemos que contar algo, porque ahí ya nos asustamos todos. Entonces, finalmente es invitarle, decir, mira, te has dado cuenta que quizás estas conductas que tú tienes, y nosotros se las nombramos, que a veces eres muy enojón, o los ruidos te molestan, esto es lo que te dificulta, a veces no quieres ir donde la tía, o cuando te llevamos obligados tú te enojas. Esas conductas son esperables o en esto que se llama espectro autista, en realidad. Esa es la invitación. Es invitarlo a que él se vaya reconociendo y que vaya aprendiendo que lo que él tiene no es extraño, sino que sus amigos son igual distintos a él, pero que igual puede jugar a la pelota si es que quiere, igual puede ser futbolista, puede viajar como el Diego, puede tener familia, puede hacer todo lo que quiera en realidad, pero desde ahí, como papás, nos sirve lo que tiene que ver principalmente el tener un diagnóstico temprano, porque nos va a permitir ayudarle a los chicos a que se vayan acomodando a estas rutinas de cosas que tenemos. Algunos necesitan mucha estructura, como decía Natalie, y otros no necesitan tanta estructura. Entonces, algunos van a necesitar los fonos, otros no. Algunos van a hablar no tan correctamente, otros sí, pero va a depender en realidad de que se vaya dando en la variación del espectro. Esa es la forma.
Bueno, Hay una consulta a través de redes sociales, nos dicen el ADOS-2 es un instrumento preciso para diagnosticar. ADOS-2 es un instrumento de una escala estandarizada en la cual en realidad se utiliza actualmente para realizar la observación para el diagnóstico del autismo. Es una observación clínica que tiene una variedad, dependiendo de la edad de la persona o del niño, es lo que se utiliza en sí. Pero es preciso, pero siempre es el neurólogo el que tiene que dar el visto bueno. O sea, aunque diga que tiene espectro autista grado 1, y si el neurólogo en realidad lo considere que no es así, entonces no es el diagnóstico en sí. Y que no es muy distinto a lo que pasa con los exámenes de sangre. Así que si yo lo llevo como a lo más simple, el ADOS-2 es como el examen de sangre que nos tomamos y que se lo llevamos luego al neurólogo o al médico para que nos diga, sí, tengo diabetes, tengo esto otro. Es así, básicamente. Sí, importante eso que dice Ignacio, porque yo siempre digo, si hubiera sabido que mi hijo está dentro de la condición hace tantos años, hubiera cambiado mucho la calidad de vida que tiene, porque en realidad uno se nota en los niños que uno conoce, por ejemplo, la agrupación, que tienen un diagnóstico temprano, que ellos hasta han estado en terapia y todo eso, a lo que me pasa a mí actualmente con mi hijo. Entonces la estructura ya después es difícil como un poquito cambiarla o también enseñarle cuando el chico está en la plena adolescencia, porque siempre digo también que nunca dejan de ser niños, nunca dejan de ser adolescentes, adultos, sino que tienen su condición que lo acompaña, pero en realidad la adolescencia igual es más difícil y complicada, y poder estructurar ahora me ha costado. Entonces el diagnóstico y que le puedan dar esta facilidad a los niños, bueno, ahora se ve un poco más, pero es importante también hacerse un diagnóstico con personas adecuadas, que ellos te orienten, porque también pasa mucho que hay diagnósticos que dicen, no sé, te cobran, bueno, dependiendo ahí, cantidades súper bajas, pero la mayoría son diagnósticos que te pasan un papel y tú quedas como en blanco igual, como ¿qué hago con esto? Entonces la idea es que cuando uno como madre o te lo soliciten el doctor, que te entreguen como una evaluación completa, como lo que me pasó a mí con Vicente, que me entregaba una carpeta, yo pude leerla, fueron 3 días de esta evaluación. Y le voy a contar un poquito que fue primero con una psicóloga que ella estaba, ¿cómo se dice? ¿Autorizada? No sé. Sí, acreditada. Sí, acreditada para hacer ADOS. Y ella lo tomó a Vicente, dijo, veamos, ya le vamos a hacer el diagnóstico. Primero nos conversamos yo con ella, con el niño. A la otra sesión era el niño solo. Y ella me pidió una autorización para grabar, para no estar con tantos especialistas. Entonces ahí lo grabó, y en la última sesión ahí yo fui con su papá y estábamos los 3, y dijo ya, que el niño vaya un ratito para afuera, por mientras que yo hablo con ustedes, y ahí me da el diagnóstico. Mi hijo tenía en ese tiempo, porque también se puede seguir haciendo evaluaciones después de los años para ver cómo va, no mejorando, pero su calidad de vida, y él también aprendiendo nuevas cosas. Entonces me dijo, tu hijo es autista nivel 1. Y ahí me empezó a explicar qué lo que significaba autismo nivel 1 y qué herramientas necesitaba él. Entonces ahí fue un camino que hasta el día de hoy llevo con él, y creo que he aprendido mucho también en esto. Ha sido difícil, siempre lo digo, no es fácil para uno ser mamá, cuidadora, y en un sistema que realmente no está apto para nuestro hijo, pero sí nosotros podemos cambiar esa realidad, porque necesitamos decirlo. Hoy día estoy yo acá, pero en otras ocasiones pueden ser ustedes o gente que lo necesite, porque en realidad esto es lo que nos hace cambiar el paradigma de lo que es el autismo, cambiar la mentalidad
y no ser, o sea, esto hablamos de inclusión siempre, pero no, en realidad no existe mucho si no somos escuchados. Entonces esta es nuestra realidad, es lo que estamos viviendo, y me gusta que se esté hablando más de autismo ahora, y ojalá para adelante siempre. Natalie, ¿cómo es la experiencia como mamá al recibir la noticia? ¿Ese día? Sí. Literal. Sí. No, ese día salí de la consulta y me perdí. Yo siempre cuento esto cuando vamos a charla o me ha tocado hablar con otras mamás, que literalmente me perdí en el centro de Curicó. Vicente se fue con su papá, él se fue a tomar un helado así como si nada, y yo me perdí. Caminaba y no sabía. Llegué al centro de Curicó, y recién ahí como que porque fue como un choque emocional para mí, porque el Vicente estuvo en todos los colegios de acá de Teno, siempre fue el niño que ha hecho problemas, el niño que nos molestaba. Entonces cuando me dicen, y les juro que no fue como, lloré mucho, pero no fue de pena, fue como relajarme, aquí estamos, acá estoy, esto era, porque yo siempre también cuento que lo llevaba a Reiki, lo llevaba a hacerse sí, de todo, así como vamos para allá, vamos para acá, y pagando y con médico y todo, y al final te dicen, no, tu hijo es autista, y tú, ya con esto me voy y con esto trabajo, porque al final si estés como pagando para allá, llevándolo para acá, y el niño nos reíamos mucho porque lo llevaba a esos centros que hacen Reiki, dan energía, y ya sácate los zapatos y le encantan andar descalza. Entonces, sí. Bendito Reiki. Sí, entonces le decía yo se sacaba los zapatos del Vicente, se ponía ahí y él le ponía las manos aquí para darle energía. Y yo estaba. Pasa ya. Sí. No, pero es que eso es porque uno como que divaga en tantas cosas. O sea, yo ahora lo puedo contar como experiencia lo de antes, pero me costó años reponerme de eso, porque uno cada vez que va contando su historia se va emocionando, porque esto fue doloroso para mí, y yo por eso que empecé esta agrupación, porque yo decía, no quiero que más mamás le pase lo mismo que a mí. Yo de un colegio me contaban cosas, no sé, bueno, siempre estaba afuera, el Vicente siempre salía de la sala, nunca estuvo en sala, pero él capta todo rápido en las materias y hace las pruebas y las entregaba súper bien. Él nunca escribe, pero tiene una letra que es ilegible, ni él se le entiende. Entonces también cambiamos eso desde que salió de octavo. Él todo tiene en carpeta en el computador, y eso yo le digo, por favor, abran su mente, que hay niños que los obligan a escribir, y realmente ellos tienen una capacidad para hacer las cosas, porque como le explicaba antes, mi hijo es muy estructurado mentalmente, de desordenado, pero estructuralmente en su cabeza es muy ordenado. Entonces él tiene en el computador todo por carpeta, todas sus materias, hasta de matemática, que es como con números y todo, que supone que uno lo hace más en lápiz, no, todo es estructurado. Ha funcionado súper bien así. Entonces es como del diagnóstico para adelante, siento que fue un alivio. Para mí, como les decía, fue doloroso todo lo de antes, y me costó años poder contarlo sin emocionarme, sin llorar, porque era igual algo que uno no se espera, pues como dijo el Ignacio, uno tiene mi hijo, nació el hijo, vamos creando expectativas de vida del niño o de la niña, entonces después se te cae todo esto y te decís, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago con él? Va a estar toda la vida así, ¿qué herramientas le puedo dar? Sí, pues cómo lo ayudo. Claro. Entonces ahí viene todo esto también de las terapias, de la ayuda psicológica. A veces me dicen, no sé, mi hijo necesita solamente fonoaudiólogo, y yo le digo no, porque no es solamente cuando, tiene problemas de lenguaje o no es verbal, claro que sí le ayuda,
pero creo que el apoyo psicológico está fundamental en los niños con autismo, o sea, porque tú vas creando esto de la mano de alguien que te va orientando también. Sí. Uno también necesita ir al psicólogo, necesita las terapias, entonces tú vais como creando esto y ahí está la herramienta que yo siempre digo, ahí está la herramienta de vida, denle la herramienta a su hijo para que cuando sean adultos ya puedan ellos estar en una posición que nadie los lastime, porque al final mi hijo tiene 15 años, pero lo encuentro tan inocente, como que no sé, pues si todavía creen cosas que yo digo, hijo, no es real, o sea, hijo, te pueden hacer, no sé, tonto, no sé, pueden decir, no, esto es así, y él lo va a creer porque creen las personas. Entonces, la ayuda psicológica, como les decía, es súper importante para mí y creo que debería tomarse más en cuenta y tener más apoyo, porque eso es lo que buscamos al hacer todo esto que estamos haciendo, que seamos más visibles a la comunidad, a la sociedad y que también nos den los recursos para poder tener las terapias más cercanas, porque es súper caro el autismo. O sea, una de las condiciones que me ha tocado ver y vivirlo y palparlo, que es una de las más caras. Sí, además que hay que considerar que bueno, el acompañamiento psicológico siempre lo hacemos como hacia nuestro hijo porque es el que tiene espectro, pero se nos olvida que nosotros lo cuidamos. Entonces necesitamos también este acompañamiento que incluso a veces es más importante que el que nosotros llevemos a nuestro hijo tantas veces al psicólogo. Porque en realidad él, si lo vemos en estricto rigor, tiene sus etapas cubiertas, o sea, va al neurólogo porque yo lo llevo, va al terapeuta ocupacional, está con fonoaudiólogo, está con psicólogo, por lo tanto está todo cubierto. Lo que nos complica es que no está el papá o no está la mamá en terapia para poder comprender efectivamente qué cosas están pasando y cómo poder abordar, cómo poder ayudarlo, pues, con sus ansiedades, con sus crisis, cómo yo lo hago con las crisis que nuestro hijo tiene, qué cosas hago yo, o sea, cómo yo me siento cuando mi hijo está en crisis, porque no siempre estamos bien y los papás tienen esta fantasía de que siempre tienen que estar bien. Entonces necesitamos ir haciendo ese cambio de pensamiento en realidad, de poder decir, ¿sabes qué? Estoy cansado, no puedo yo recibirlo, no lo puedo yo contener en esta oportunidad. Le pedimos ayuda a la mamá, entonces la mamá dice como ya, anda, descansa, date una vuelta, yo lo ayudo con el niño. Cuando nuestro hijo dice como no, yo quiero el papá o solo la mamá, es lo mismo, o sea, no saco nada con que otro vaya si lo que necesita es a su papá o a su mamá. Entonces, que lo acuda, pues que vaya, que le pregunte, que logre abrazarlo si es que el niño quiere que yo lo abrace. Claro. A veces solo me tengo que sentar al lado de él, pero a eso me refería adelante con conocer las características de mi hijo. Si yo voy y lo abrazo, por supuesto que le voy a generar mucho más crisis, pero hay otros que yo solo necesito sentarme y preguntar, o sea, me voy siempre adaptando a él y voy diciendo como, ¿necesitas que te abrace? Te saludo, te doy un abrazo, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? Yo considero mucho que es muy importante como, bueno, que sepan que las personas autistas, cada uno es diferente y cada uno desarrolla estrategias diferentes para entrar en calma, desestresarse, llegar a sí mismo y todo. Yo recomiendo mucho como la respiración consciente, la meditación o hacer algún tipo de ejercicio donde les ayude a botar estrés. También buscar como, es súper importante poder dormir bien. Las personas autistas tenemos mucho tema con el sueño, algunos más que otros. Hay muchos que sufren de insomnio y al sufrir insomnio hace que el día siguiente se sientan más cansados, con menos energía, más estresados, más irritables, más de mal humor. Y ahí es súper bueno como también mejorar la calidad del sueño. Las personas autistas tenemos mucha mente, entonces eso hace que nos cueste quedarnos dormidos. Entonces es bueno como buscar alguna forma como para relajar la mente y así poder dormir mejor. Lo que quería comentar que, bueno, buscar como estrategias y todo
Y y la ansiedad es muy común en las personas autistas. Bueno, para todo ser humano es muy común, pero para las personas autistas la ansiedad puede ser mucho más intensa. Mucho más intensa. Por ejemplo, una persona autista con ansiedad, que me pasa, podemos tener dolores físicos, problemas estomacales, náuseas, diarrea, mutismo, que no se nos salen las palabras. Entonces creo yo que, aparte de inhalar, exhalar, la meditación y todo, irse a un lugar natural, o sea, estar en medio de la naturaleza siempre es súper sana, pero también es súper bueno ahí justamente recibir apoyo psicológico, justamente, porque ahí los psicólogos deberían tener te podrían ayudar como a sanar, a sentirte más tranquilo, trabajar en la ansiedad. Y bueno, siempre es súper importante descubrir qué puede gatillar una crisis, porque igual hay algunas crisis que son más difíciles de controlar, porque puede que esté saturado por los ruidos, las aglomeraciones o algo le moleste tanto que explote. Entonces también es bueno como descubrir qué puede gatillar una crisis y buscar estrategias. Qué bueno que en el caso de ofrecerle cosas que le gusten le calmen, pero bueno, hay casos, por ejemplo, autistas que entran en tanta desesperación que tienen que buscar alguna estrategia como de abrazarlo, contenerlo. Pero quiero que sepan que en cada autista lo que puede gatillar una crisis puede ser diferentes razones, y lo mismo la forma de contener diferentes razones. Lo primero que hay que hacer es tratar de prevenir las crisis. ¿Cómo? Descubriendo qué puede gatillar una crisis, y ahí si efectivamente entra en una crisis a pesar de la prevención, hay que buscar alguna estrategia para que no se autoagreda o no agreda a otra persona o no rompa nada. Por eso hay que buscar una estrategia para contener. Eso es como súper importante. A mí me pasa, por ejemplo, que mi hijo hace poco fue al psiquiatra del liceo, me dijeron que tenía que llevarlo. Entonces el psiquiatra me decía que la depresión que a él le estaba empezando a dar, así era muy leve, pero era por estar ahí. Entonces complicadísimo, porque uno quiere que el niño esté en el sistema, que aprende y todo, pero él tiene otra manera de aprender y lamentablemente no está en el sistema. Entonces me dieron las opciones, estamos aprendiendo ahora cómo conllevar esto entre el liceo y yo, porque el Vicente, claro, es de los que lee y le queda grabado y hace las pruebas, y para eso está bien, pero no puede estar con la gente. O sea, como decía la Cata, que siempre lo cuento, que yo lo aprendí a conocer así. El médico igual me dice, no, el Vicente es así, y no tiene por qué saturarlo, porque él nunca va, no es que no odie a la gente ni nada, pero él conversa mejor con los adultos, se lleva mejor con los adultos. Entonces para él es complicado estar en la sala, y siempre se escapaba, se salía. Entonces lo mejor, me dijo él, papel médico, porque todo esto tiene que ser con papel y todo, papel médico, el niño tiene que estar con el programa PIE, estar con ellos, hacer los ajustes necesarios, y él tiene como una fascinación con la música, entonces se trabaja con ellos y no es necesario que vaya todos los días. Y así empecé a descubrir que cuando cuento esta historia y lo que me está pasando en realidad, hay mamás que me dicen, oye, pero mi hijo no va al colegio y da exámenes libres, me dan pauta. Empecé a ver otro mundo. Son de los niños eso que no van. El tema de los exámenes libres, nosotros una vez también lo pensamos. Es que se abre otro mundo, porque de verdad que es cierto que cuando yo contesto de que el Vicente va 2 veces a la semana, va súper poca hora, a veces le toca ir media hora, que para mí es terrible porque se te corta la vida, o sea, por media hora un día. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que empiezo a contar esto y ahí empiezan las mamás, oye, pero yo conozco, mi hijo pasó esto. Entonces, hay muchos niños que no van al colegio y dan exámenes libres. La agrupación igual pasa eso, que los papás, y es también harta pega para uno porque te mandan las pautas de trabajo. Y el Vicente, nosotros qué hacíamos cuando le pasaba esto, veíamos videos en YouTube, tutoriales de profesores, ya poníamos la materia al profesor y veíamos el video y él hacía las pruebas. Entonces creo, en mi caso, que no es el caso de todas, que no lo doy como ejemplo, pero lo que me pasa a mí,
que sí me funcionaría que él tomara exámenes libres, porque para él está formando una depresión y estando en un centro, o sea, en el liceo. Y no es culpa del liceo, sino que es su estructura que no es acorde a lo que te da la educación. Entonces no estamos preparados, el liceo tampoco, y yo le digo aprendamos juntos, porque tampoco soy de las mamás que digo que ir a embarrar aquí, no, porque en realidad esto es nuevo para todos. Hay profesores que en realidad tampoco sabían, pues nos los prepararon en la universidad para tener niños con autismo, entonces ellos aprenden de uno, pues como experiencia también, pero de verdad que hay muchos niños que han desertado en la parte como de ir directamente al establecimiento, pero se han encargado de tener estos exámenes libres y te pasan pauta y todo eso. Creo que es un mundo, ¿no? Ahí yo recién estoy como interiorizando en eso, pero es una opción. Que ahí también hay que considerar de que en realidad nosotros aprendemos a través de la experiencia. Por lo tanto, si no pasa, no aprendemos. Entonces, ahí no es por abogar por los profesores, sino que aquí hacen muchos trabajos todos. Pero tal como dice la Nati, tiene que ver en realidad con que nosotros necesitamos aprender juntos, en conjunto. Porque además, claro, yo llevo un hijo y tiene una condición del espectro. Una mamá lleva a otro hijo y es muy distinto. Entonces el profesor que se tiene que adaptar con todos, por lo que nosotros esperamos tal vez. Entonces, no solo los profesores son los que tienen que aprender, sino que todos, los papás tenemos que aprender de cómo comunicarnos con nuestros profesores, con nuestros hijos, los chiquillos tienen que aprender a comunicarse, los amigos que también nosotros podamos tener, porque aquí va sucediendo que muchas veces la familia lo vamos viendo como un niño, como una persona que está enferma, y no está enfermo, entonces lo tratamos distinto, no sabemos si podemos hablarle o no, que como no nos mira, entonces no sé si está enojado, pero ahí todo eso es lo que nosotros necesitamos, que vayamos comprendiendo y conociendo todos. Lo mismo pasa con los colegas, pues los psicólogos también vamos en lo mismo, no sabemos todas las respuestas, sino que vamos conociendo caso a caso y dependiendo de cada niño de cómo tenemos que ir manejándolos, por ejemplo, en sus ansiedades, en sus agresiones, en las dificultades que presenta, porque tiene que ver con las características, con la vida de familia. Porque si hay un niño, por ejemplo, me pasaba ayer que había un niño que su mamá me decía, tiene un pensamiento que se quiere como matar, que quiere morir, tiene mucho miedo a que le pase algo con la muerte. Entonces, claro, si revisamos con ella un poquito para atrás, y ella me decía, ¿sabes qué? Hace un par de semanas yo le dije, si haces tal cosa te puedes morir. Entonces se quedó con el literal, como decía el Diego delante, y eso le produjo mucha ansiedad, mucha crisis también. Y aprovecho a responder la pregunta que ya la leí ahí delante, que tiene que ver con el tema de la alimentación, que es posible, porque nos estaban preguntando que en realidad tenía que ver con que la niña comía mucho. Es posible que esté en alguna crisis, pues algo le pasó. Entonces necesitamos siempre el neurólogo y el psicólogo para poder primero investigar qué es lo que está pasando. Algo yo dije, algo yo comenté, algo vio. Le está pasando algo en el colegio que le quedó. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado con las palabras que nosotros usamos, porque en sí son niños y personas muy literales, como dice el Diego. Entonces, claro, pues, las entendemos de una forma distinta. Las bromas que nosotros hacemos no las comprenden de la misma forma que nosotros. Entonces ahí es donde como papás tenemos que aprender también. Si tengo una hija que tiene dificultades con la alimentación, vamos al psicólogo para que podamos averiguar qué cosas tiene, si está con su terapeuta ocupacional, que lo revise con él, y si esto exacerba con su neurólogo para que pueda recibir la medicación si es que es necesario por parte de la medicación. Entonces, aquí el neurólogo es el que dirige, o él es el que nos encabeza a todos por todos lados, porque además es un trastorno en sí neuropsicológico, por lo tanto está en esa área. Y necesitamos siempre el neurólogo, pues él va viendo como, mira, sí, se puede tratar desde el área psicológica esta ansiedad, o también necesitas apoyo farmacológico, además de lo otro. Entonces hay distintas cosas. A mí me pasa todo el rato, como me toca viajar mucho, lo veo todo el rato. O sea, autistas que tienen uno de sus padres que es autista. Bueno, y otra cosa, claro, tal cual como mencionó,
la Nati, que el autismo no es una cosa de niños. O sea, como no, sí. Cuando era niño era autista, pero después se me quitó. Es de por vida. Se nace, se es y se va a ser autista para toda la vida. Eso es súper importante que lo sepan. Y otra cosa que muchos dicen como, bueno, 50% autista, 50% no autista. Eso no es así. Se es o no se es así de simple. Hay autistas que tienen características mucho más notorias que otras. Sí, eso estamos de acuerdo. Pero son igual de autistas, solo que algunos con características más notorias que otras. Y también, por supuesto, hay autistas que tienen más necesidades terapéuticas que otros, más ayudas que otros. Pero ambos son igual de autistas. No hay uno que sea, este es 25% autista, 50% autista, ¿no? ¿Se es o no se es? Así de simple. Y una persona que no es autista, lógicamente nunca lo va a hacer. No va a pasar que le van a inyectar una vacuna y se volvió autista. Eso es falso. Y una persona que es autista es porque nació, va a ser autista para toda la vida y no va a haber una cura milagrosa, un alimento que te va a eliminar el autismo y va a dejar de ser autista. Eso no existe. Puede mejorar la calidad de vida, sí. Exacto, es la calidad de vida. Pero el autismo no es una enfermedad. Entonces sí, hay alimentos que van a mejorarle la calidad de vida a personas tanto neurotípicas como autistas, para todo ser humano, pero a través del apoyo terapéutico, familiar y el entorno se apunta por mejorar la calidad la calidad de vida. Ahí es. Mejorar la calidad de vida. Eso es lo que hay que apuntar. Los estereotipos, o sea, todas estas comorbilidades como los movimientos involuntarios, como estas enfermedades asociadas al autismo, como la depresión, todo eso sí se puede mejorar a través de las terapias y todo. Pero eso sí hay que apuntar para sanar. Pero el autismo en sí no se sana porque no es una enfermedad. Así que eso más que nada. Además que hay que considerar una parte que es bien importante y que generalmente nosotros hablamos de autismo TEA, pero se nos olvida la etapa del desarrollo en la cual naturalmente vamos. Entonces, se nos olvida que cuando tenemos preadolescente y viene la parte de la sexualidad, de explorar, los hijos nuestros que sean neurotípicos, neurodivergentes, la van a vivir de la misma forma. Se van a demorar un poco más, van a ser más infantilizados, va a ser de una forma distinta, pero ellos tienen su etapa de desarrollo. Entonces, es desde ahí donde parte todo, porque yo no puedo pretender que un niño al año y medio ya esté hablando fluido y que me cuente todas las historias, porque puede que lo hable como puede que no. Porque puede que los niños caminen a los 9, 10 meses como que caminen al año o posterior al año. Entonces, ese es el sentido. No puedo yo evitarlo en sí. Lo que sí estamos hoy día bastante más claro es que previo a los 3 años nosotros ya podemos tener un diagnóstico porque las conductas ya se presentan. Porque tal como dice el Diego, no sabemos si nacemos o nos hacemos, pero estamos, o sea, somos, tenemos y vamos a tener siempre espectro autista. Sí. Entonces, siempre como que siempre vamos a está, o sea, lo que he leído y también he visto en estos años, que te dicen, no sé, hacerle la prueba después de los 6 años, como que ahí está más definido, porque antes igual son chicos, o sea, hacen cosas repetitivas, hacen cosas de bebé o de niño, entonces, pero hay algunos casos que son como muy marcados, que entonces ahí dicen, no, hay que hacerle el examen para poder ya descartar, porque en realidad si el niño o niña es autista y tiene herramientas de pequeñito, o va a ser, pero no sé, la adolescencia, preadolescencia, no tan difícil para los papás o los cuidadores, porque eso es, pues, al final se nos hace la carga más pesada cuando tenemos un diagnóstico tan tardío, y así uno puede avanzar de mejor calidad también los niños. Lo literal. Por ejemplo, cuando hay frases de doble significado nos cuesta entender. Por ejemplo, cuando uno dice está la embarrada,
es una forma de decir que está todo muy desordenado, pero van a haber autistas que van a pensar que está todo lleno de barro. Entonces es importante que puedan especificar, ¿no? Y también es súper importante que tengan presente que las bromas nos cuesta entender, ¿no? Las metáforas, las formas de decir, las mentiras, las manipulaciones, nos cuesta entender. Entonces nos ha pasado muchas veces a las personas autistas que se nos pueden estar burlando de nosotros, pero nosotros no entendemos. Entonces por eso es importante que puedan especificar. Entonces hay personas autistas que pueden estar sufriendo de bullying o pueden estar siendo manipulados o influenciados por alguien y les cuesta darse cuenta. Bueno, una cosa que muchas veces me preguntan, ¿qué tipo de atención necesitamos las personas autistas? Yo digo una atención personalizada, porque todo autista es muy diferente, un mundo diferente, cada uno tiene diferentes dificultades, diferentes habilidades, diferentes pasiones. Bueno, y quería aprovechar de dar mis redes sociales para quienes me quieran contactar, porque me dedico a dar charlas. Les voy a dar el Instagram y Facebook. El Instagram es Diego-Infante-Autista. Diego-Infante-Autista, porque ahí pueden ver mis contenidos de autismo. También si alguien quiere gestionar alguna charla conmigo, es cosa de que me escriban ahí. Y también en Facebook, bueno, el Instagram dije Diego-Infante-Autista, y el Facebook es Diego Infante, el activista EA diverso. Es una E con una A de espectro autista. Diego Infante, el activista EA diverso. Así que en Facebook, Diego Infante, el activista EA diverso. Entonces cualquier interesado me puede escribir para gestionar una charla para poder hablar más sobre autismo. Y cuento mi experiencia de vida, mis 32 años de vida, y ahí voy dando muchos tips sobre autismo. Es súper importante que puedan aprender el autismo, y escuchar voces de autistas en primera persona es muy importante, más que nada. Así que muchas gracias por la invitación. Aprovechar también ahí, colgarme de eso y de, bueno, agradecer esta instancia de que se puedan dar, y también nosotros como agrupación tenemos nuestras redes sociales, Cuidadores Seateno, Facebook, Instagram, y ahora tenemos TikTok. Así que las personas que hacemos TikTok, así que las personas que necesiten este apoyo, que necesiten también que podamos acudir a los jardines, a los colegios, nosotros lo podemos hacer. Como decía Catalina Vázquez, nuestra apoyo ahí en todo este proceso también, y poder llevar toda esta información a los colegios. En las redes sociales está mi número también, por si quieren participar en la agrupación. Nosotros promovemos mucho la educación, porque creo que eso hace que se abran distintas puertas y ventanas a todo este mundo que es el autismo, y no solamente decir que el autismo se vive el Día Internacional del Autismo, sino que nosotros lo vivimos 24/7 y estamos siempre ahí dispuestos a apoyar a las familias que lo necesiten. Así que cualquier cosita busquen en nuestras redes sociales, y siempre estamos haciendo también actividades para que nos puedan encontrar ahí. Sí, bueno, de mi parte también agradecer la invitación, la participación de ustedes también, y es importante que nos eduquemos en el espectro autista, en realidad, no solamente aquellos que tienen hijos o familiares bajo el espectro o que son profesores, sino que todos, en realidad, porque nos falta un poquito de empatía. Pues necesitamos, parece hoy día, ser un poquito más empáticos, no solo con los papás que tienen hijos con el espectro o que ellos son parte del espectro, sino que con todos. Así que eso, agradecer la invitación. Yo no tengo redes sociales, así que no se las voy a dejar. Ahí se escriben al Diego o a la Nati. Sí, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación y por su asistencia, y por interesados por aprender sobre autismo, ya que es súper necesario, más que nada. Así que, de verdad, gracias, y sigan aprendiendo sobre autismo y informándonos a los demás sobre el autismo. Súper, gracias.